Hola, hola a todos. En este video vamos a ver la segunda y última parte de anestesia, así que ojalá en el Alumna Coma aparezca aunque sea una pregunta de este tema, ¿ya? Así que vamos a ver estos temas que están acá, que son las complicaciones que aparecen en las alternativas al menos, el tórax leñoso, la hipertermia maligna, ¿cierto? La cefalea postpunción, más la intoxicación por anestésicos locales, ya sea por sobredosis o por sobredosis espinal. Y finalmente vamos a ver los fármacos en anestesia, cuáles son, cómo se llaman, cuáles son sus indicaciones, etc. ¿Ya? Así que empecemos con el tórax leñoso. ¿Ya? ¿Cuál es su clínica? Habitualmente viene con el antecedente de uso de fentanilo o de algunos de sus derivados, ¿cierto? Que da lo mismo los nombres porque todos son algo fentanil, ¿ya? O algo fentanilo, ¿ya? Ahora, en general, como su nombre lo dice, el tórax se vuelve rígido como si fuera de madera, ¿cierto? Lo que dificulta habitualmente la ventilación. Ahora, habitualmente es algo transitorio y que depende de la velocidad con la que se administra el fentanilo y de la dosis, por si acaso. Así que el diagnóstico era simplemente clínico, así es un tórax duro y difícil de ventilar, y el tratamiento habitual es simplemente el hecho de suspender el fentanilo o disminuir la velocidad con la cual se está administrando. Ahora, si fuera muy grave al punto de comprometer realmente la función respiratoria del paciente, en ese caso eventualmente se le administra un relajante muscular como la succinilcolina, por ejemplo, o el rocuronio, alguna cosa así, y eventualmente se le puede dar la naloxona, que es el antídoto de los opiáceos en general, en el sentido en que el fentanilo es un opiáceo muy potente, por si acaso, ¿ya? Segundo tema, la hipertermia maligna. Acuérdense que acá en cambio el antecedente es el uso de la succinilcolina, ¿ya? En este caso es un relajante muscular de tipo depolarizante, por si acaso. Ahora, también puede ser secundario al uso de los gases halogenados, ¿ya? Como el isoflurano, el sevoflurano, etc. ¿Ya? Ahora, su clínica es una triada, la que está ahí, una hipertermia que habitualmente es inmediata después de la cirugía, pero es tardía en cuanto a que aparece una vez que ya lleva varios minutos con el efecto adverso ya establecido, ¿ya? Así que quede bien claro, es la causa más rápida de fiebre en el postoperatorio, siendo no una causa de fiebre, sino que de hipertermia, ¿ya? Pero es un signo bastante tardío respecto a la gravedad de esta enfermedad, así que hay que sospecharla desde antes, por si acaso, ¿ya? La segunda cosa es el aumento del tono muscular y finalmente el compromiso de conciencia, así que esa es su triada: hipertermia, compromiso de conciencia e hipertonía, esas tres cosas, ¿ya? Ahora, lo que aparece más precoz y que obliga a sospecharlo sí o sí es un aumento en el CO2 expirado, así que si uno ve que la capnografía empieza a elevar y a elevar cada vez más el CO2, hay que sospecharlo sí o sí, en el sentido en que hay un aumento del metabolismo, ¿cierto?, que está causado por esta enfermedad, ¿ya? Ahora, además, afectación de la parte cardiovascular, ¿cierto? Hipertensión, taquicardia, etc. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la causa de esto? Es una causa genética, por si acaso, así que hay que preguntar los antecedentes familiares, por un lado, y segundo lugar, alguien que ya haya hecho una hipertermia maligna en algún momento en su vida, va a estar absolutamente contraindicado el uso de succinilcolina e idealmente hay que evitar también el uso de los gases halogenados, y hay que tener mucho cuidado en las cirugías previas, por si acaso, en las cirugías siguientes que diga, ¿ya? Ahora, su diagnóstico es un diagnóstico clínico. Ahora, sí se puede complementar con algunos exámenes adicionales, en particular con la CK, en el sentido en que hay algún grado de rhabdomiólisis, ¿cierto?, con liberación de CK. El CO2, que habíamos dicho que era muy importante, en el sentido en que me permite hacer el diagnóstico de tipo precoz, y de hecho está subrayado ahí en azul o más oscuro porque es muy importante. Y finalmente el equilibrio ácido-base, etcétera. O sea, los exámenes generales en el sentido en que es algo que afecta al cuerpo en general, a la homeostasis en general, ¿ya?
Finalmente, el tratamiento de esto es con el dantrolene o dantroleno, que es el antídoto y que ha demostrado disminuir la mortalidad de esta enfermedad de una manera muy importante, ¿ya? Más obviamente el suspender los fármacos que están produciendo el problema, dígase, hay que suspender la succinilcolina o los gases halogenados, ¿ya? Y finalmente más el soporte en general, dígase, las medidas físicas para bajar la temperatura, como los paños fríos o alguna cosa similar, más el manejo de la acidosis, de la rhabdomiólisis, de la insuficiencia renal, o sea, más el soporte en general, ¿ya? Ahora, el siguiente tema es la cefalea postpunción, ¿ya? En este caso, la causa es por escape de líquido cefalorraquídeo luego de una punción espinal o raquídea, ¿ya? De hecho, en su clínica viene como complicación de la anestesia raquídea, no de la peridural, sino que de la raquídea en sí. Ahora, sí se puede ver en la peridural, pero cuando ha roto a la dura madre, ¿ya? En el sentido de que una peridural que se me pasa la mano y que se rompe, que se transforma en raquídea, esa por el contrario, como es con un hoyo más grande, ¿cierto? El trócar de la peridural, el riesgo de cefalea postpunción es más alta todavía, ¿ya? Pero, repito, es algo muy característico de la anestesia raquídea en el sentido en que exige que haya un acceso hasta el líquido cefalorraquídeo porque la causa es justamente esta pérdida, este goteo del líquido cefalorraquídeo que va a producir una atracción de las meninges que eventualmente se traduce en el dolor, ¿ya? Ahora, ¿cuál es su clínica? Cefalea intensa, ya es una cefalea muy importante que puede venir con otros síntomas como ejemplo náuseas, vómitos, rigidez cervical, ya, etcétera, ya, con diplopía, con estrabismo incluso, o sea, en el fondo puede que venga con más síntomas de tipo neurológico, pero lo más importante en verdad es que aumenta al sentarse o al ponerse de pie y disminuye con el decúbito, o sea, al acostarse, ¿ya? De hecho, se dice que es una cefalea que obliga a estar acostado en el sentido en que de verdad duele mucho y al acostarse disminuye significativamente. Así que lo fundamental es esto, ¿ya? Algo que no está acá pero que es importante, habitualmente no es inmediata después de la cirugía, sino que suele ser habitualmente 1 o 2 días después, que es el tiempo que demora en producirse este escape de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ahora, el diagnóstico es absolutamente clínico, cefalea después de haberse hecho una cirugía con anestesia raquídea, ¿cierto? Y que aumenta con la posición de pie y disminuye con el decúbito, y con eso uno ya hace el diagnóstico. O sea, no requiere ninguna imagen, ni TAC, ni resonancia magnética, ¿ya? Sino que uno va directamente al tratamiento, y que quede bien claro, el tratamiento es con analgésicos, ya dígase con AINES, con opiáceos, con paracetamol, con corticoides, con lo que sea necesario para manejar el dolor, o sea, es un tratamiento sintomático, ¿ya? Y respecto al parche de sangre o parche hemático, ya eso es algo que se usa solamente cuando falla después de 48 horas de AINES, de analgésicos, y que está con demasiado dolor. En ese caso se administra este famoso parche de sangre. ¿En qué consiste esto? Se punciona la zona lumbar igual y se le inyecta sangre del mismo paciente que se sacó antes, se le inyecta en el espacio peridural, de manera que comprima a la dura madre en el fondo, y eso genere una recuperación de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ahora, su uso, que quede bien claro, es bien como controvertido, en el sentido que si bien es bastante eficaz para disminuir la cefalea, se asocia a dolor lumbar en el fondo, así que se me quita un dolor y me aparece otro, ¿ya? Ahora, repito, el tratamiento no es el parche de sangre, ese es el de última línea, el tratamiento son los analgésicos, ¿ya? Y la respuesta, por lo tanto, va a ser administrar analgésicos si es que se llegase a preguntar, ¿ya?
Ahora, el siguiente tema es la intoxicación con anestésicos locales, ¿ya? En este caso, su clínica son dos. Por un lado, va a generar arritmias y alteraciones de la hemodinamia en general, ¿ya? De hecho, acuérdense que la lidocaína, por ejemplo, se utilizaba como un antiarrítmico en la taquicardia ventricular, en el paro también, ¿ya? Bueno, eso muy antiguo, hoy en día se usa solamente en la taquicardia ventricular y en las extrasístoles ventriculares en contexto de un infarto, por ejemplo, ¿ya? Y los antiarrítmicos, como en este caso la lidocaína, sus efectos adversos más frecuentes son justamente las arritmias, por si acaso, ¿ya? Ahora, además puede generar toxicidad del sistema nervioso central y que se manifiesta con compromiso de conciencia, con convulsiones, etc., ¿ya? Ahora, las causas, número uno, el haberlo administrado en un vaso sanguíneo. Así que acuérdense, siempre antes de inyectar el anestésico local hay que aspirar para asegurarse que uno no esté dentro del vaso sanguíneo, ¿ya? Número dos, el haber administrado una dosis excesiva del anestésico local. Así que acuérdense que la dosis máxima, por regla general, son entre 300 y 500 miligramos, dependiendo uno del peso del paciente. Mientras más grande, se le puede dar un poquito más. Y segundo lugar, si es que se da con o sin adrenalina, en el sentido en que si se da con un vasoconstrictor, ahí uno puede dar una dosis un poquito más alta, en el sentido en que la absorción va a ser un poquito más baja, ¿ya? Ahora, una ampolla en general viene con 200 miligramos, así que en general uno da una ampolla como máximo, una ampolla y media, a reventar dos por si acaso. Ahora, el diagnóstico de esto de acá es clínico y en general es que aparecieron las convulsiones, las arritmias, el deterioro de la hemodinamia en general en relación a alguien que ha recibido demasiado anestésico local, ¿ya? Ahora, el tratamiento de esto hay que saberlo. Número uno, el ABC, eso es lo más importante, o sea, el soporte, asegurar la vía aérea, la ventilación, la circulación, o sea, suero fisiológico, drogas vasoactivas, etcétera, ¿ya? Más los lípidos endovenosos. De hecho, desde hace muchos años ya que el antídoto de la lidocaína, por ejemplo, es la solución lipídica endovenosa, en el sentido en que los lípidos van a absorber absorber el anestésico local, en el sentido en que es muy liposoluble, por si acaso, y eso reduce la toxicidad bastante rápido y en una como intensidad bastante importante, ¿ya? Finalmente, si es que convulsiona, se dan los anticonvulsivantes, pero en este caso se indican solamente si es que hay convulsiones, y eso dentro de todo se puede considerar dentro del soporte, ¿ya? Así que en resumen, el tratamiento de la intoxicación por anestésicos locales en general es el ABC más el antídoto, que son los lípidos, por si acaso, ¿ya? Finalmente, ¿qué pasa con la sobredosis espinal de anestésicos locales? ¿Ya? Las causas pueden ser, uno, me equivoqué en la dosificación y le puse mucho, y dos, que es lo más frecuente, yo quería hacer una anestesia de tipo peridural, que viene con una dosis mucho más alta, pero atravesé la dura madre y llegué hasta el espacio de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y se inyecta una dosis mucho más alta, ¿ya? En ese caso, habitualmente la clínica es compromiso de conciencia más las convulsiones igual, en el sentido en que el líquido cefalorraquídeo va a aumentar su concentración y eso va a llegar a anestesiarme el cerebro en el fondo, ¿ya? Y que quede bien claro, si bien el mecanismo es distinto, aquí sería una sobredosis, ¿cierto? Por la administración directa en el líquido cefalorraquídeo, el manejo es exactamente el mismo, dígase el ABC más los anticonvulsivantes SOS, y los lípidos en este caso sirven un poco menos, en el sentido en que no hay una intoxicación sanguínea, sino que una intoxicación del líquido cefalorraquídeo en particular, pero lo fundamental es el soporte hasta que haya cesado el efecto del fármaco, ¿ya? Finalmente está este tema de los fármacos en la anestesia. Acuérdense que por un lado están los inductores, que son los fármacos que hacen que el paciente se duerma, ya que quede inconsciente, que los más frecuentes son el propofol y el tiopental, que se llama también el pentotal, pero que tienen un riesgo, que es que deprimen la función cardiorrespiratoria en particular. Así que obviamente van a estar absolutamente contraindicados en un paciente que viene choqueado, por ejemplo, ¿ya? Pero son muy eficaces y de hecho son los más usados en general.
Como alternativa están el etomidato, la ketamina y las benzodiazepinas como el midazolam y también el diazepam, ¿ya? Pero en particular se usa mucho el etomidato y la ketamina, que si bien vienen con algunos efectos adversos específicos que no vale la pena saberse, sí tienen una estabilidad cardiorrespiratoria mucho más importante. Así que en general, si se les pregunta a un paciente que viene choqueado, no se le puede dar los dos de más arriba, sino que uno está obligado a darle alguno de estos tres de más abajo, por si acaso, ¿ya? Aparte de esto está el fentanilo y sus derivados, que por regla general el fentanilo es un opiáceo, así que es un analgésico, no es un inductor, pero en dosis bien alta sí se puede usar como inductor, por si acaso, ¿ya? Así que quede bien claro, el fentanilo es un analgésico de tipo opiáceo, pero sí cumple una función de inducción, pero en dosis bien altas, ¿ya? Ahora, se ha preguntado cuál de los siguientes no es un inductor, y si aparecen puros inductores y está dentro de eso el fentanilo, en ese caso habría que marcar el fentanilo en el sentido en que no es un inductor como propiamente tal, por si acaso, ¿ya? Aparte de esto están los relajantes musculares, que por un lado está la succinilcolina y por otro lado están los no depolarizantes, que son los curonios y los curios. Ejemplo, el rocuronio, el vecuronio, el pancuronio, y los curios que tienen una vida media un poquito más corta, ¿cierto? El mivacurio, el atracurio, ¿ya? Por regla general, la succinilcolina es el único de la familia de los depolarizantes. En cambio, los curonios, los curios, los que vienen del curare en el fondo, esos son no depolarizantes, ¿ya? En general, la succinilcolina es la que actúa más rápido y que dura menos. Luego vienen los curios y los que duran más son los curonios. De hecho, para una cirugía bien larga se puede usar, por ejemplo, el pancuronio, que es el que tiene una duración más larga, ¿ya? Aunque la verdad es que hoy en día habitualmente más que elegir el fármaco según su duración, lo que se hace es que se va administrando de manera continua durante la cirugía distintas dosis en el fondo de estos fármacos, así que en resumen se puede usar cualquiera, ¿ya? Ahora, sí hay que saber que la succinilcolina es el único depolarizante y que es el que actúa más rápido y que su efecto dura menos. Eso sí es importante, porque ejemplo habíamos dicho, en vía aérea difícil, seguramente voy a relajar con succi, de manera de que si es que no responde, ¿cierto? Y no lo puedo intubar, idealmente que pueda empezar a ventilarlo espontáneamente después lo más rápido posible, ¿ya? Ahora, aparte están los analgésicos, que acuérdense que son los AINES, los opiáceos, el paracetamol, que hay gente que lo incluye dentro de los AINES, pero no es un AINE propiamente tal, ¿ya? Y los corticoides, finalmente, los antiinflamatorios esteroidales o corticoides, que no los vamos a ver en mayor detalle acá, en el sentido que son fármacos que se ven en los distintos temas en general, ¿ya? Aparte están los anestésicos locales, que acuérdense que los que más se usan son la lidocaína, ¿cierto? Que en general se usa como anestésico local, en la anestesia local, o sea, en la infiltración directa de los tejidos, ¿ya? La bupivacaína y la ropivacaína, que se usa más en la anestesia regional. La bupivacaína es el más clásico, pero la ropivacaína es un poquito más nuevo y un poquito más seguro, en el sentido en que tiene menos efectos adversos, por si acaso, ¿ya? Aparte de eso está la propacaína, la dimecaína, ¿cierto? Que se usan en la anestesia tópica, ejemplo, en la anestesia de una afta, de la boca, de los ojos, ¿cierto? En el caso de que se quiera hacer algún examen en el ojo o alguna intervención en la córnea, etcétera, ¿ya? Ahora, aparte de eso, hay algunas otras más raras, como la cocaína misma, que en general, si bien su efecto más importante es como una droga de abuso, un estimulante, igualmente viene con efectos anestésico local, por si acaso, ¿ya? Ahora, finalmente están los gases anestésicos, que sepan que en general se agrupan en dos grandes grupos. Número uno, los más débiles, que es el óxido nitroso o gas hilarante, que nunca se usa solo, por si acaso, se usa habitualmente mezclado con alguna otra cosa, como por ejemplo con el fentanilo, ¿ya? Y por otro lado están los gases halogenados, ¿cierto? Que lo más importante son los que están ahí, van en orden desde el más viejo hasta el más nuevo, ¿cierto? El halotano es el más viejo de
de todo ya está obsoleto porque es bastante tóxico tanto a nivel renal como a nivel hepático, ¿ya? En segundo lugar está el isoflurano, que es un poquito más seguro. Aparte está el sevoflurano, que no irrita tanto, así que en general se usa en los niños, por ejemplo. Y finalmente está el desfluorano, que es el más nuevo y es el que tiene menos efectos adversos en general, ¿ya? Ahora, por regla general hay que saber que se administran por vía inhalatoria y se eliminan por vía inhalatoria también. Así que alguien que está con exceso de estos fármacos, la conducta es ventilarlo como para que pueda eliminarlos, en el fondo, excretarlos, ¿ya? Y bueno, esa fue esta clase. Nos vemos en los siguientes temas. Que estén muy bien.